Aprovechar para informar que el día de ayer hablamos del recurso de casación que se sometía para intentar anular la sentencia que redujo de 5 a 2 años la pena de prisión de Marlene Martínez, implicada en el caso de la niña Emily Peguero. Y decidió pues la segunda sala penal de la Suprema reservarse el fallo, no tiene fecha. Ya veremos qué ocurre. No quisiéramos como que las altas instancias de nuestro Poder Judicial jueguen a la papa caliente o como que nadie quiere hacerle frente por el momento a ese caso. Así que ya veremos cuándo resuelve el tribunal pues darle conocimiento a este requisito. Ayer, de hecho, nosotros hablamos del mismo. Quiero ratificar mi posición. Creo que hay gente que muchas veces sabe que lo que dice la ley no exige, no da más espacio a interpretaciones, pero no quiere hacer lo que debe hacer porque a lo mejor eso tiene una respuesta impopular, sobre todo en un pueblo que como San Francisco de Macorís, como suele pasar con estos casos, la gente siente mucho esas situaciones, las toma muy a pecho y uno ve cómo San Francisco protesta ante cada cosa que siente injusta. No solamente en los temas judiciales, y en los temas judiciales hay un historial también, el caso de Loara y de otros casos que han lanzado gente a la calle. A veces no tiene que ser ni siquiera familia ni conocidos para compartir la indignación. Pero más allá de eso, usted no puede, temiéndole a eso, olvidarse de lo que dicen las leyes. Es todo lo contrario. El juez tiene también que ser valiente. El juez tiene que tener la valentía de ser, primero, de olvidarse de agradecimiento a quien lo puso, que esa es una de las principales virtudes que puede tener un juez. Y luego de que la aplicación de la norma, la aplicación estricta del espíritu de las leyes, no siempre va a generar el aplauso del presente de las generaciones. A veces el aplauso merecido por hacerlo bien, muchas veces, y así son las sociedades humanas, llegará después. Voy a aprovechar, ese último aspecto para con ello recrear de alguna manera la motivación de nuestro comentario de hoy. Uno de los principales aspectos que ha devenido en gran malestar social para nuestro país, nuestra sociedad, y quizás podría extrapolarse al caso de América Latina en general, es precisamente la idea de que se gobierna solo para el hoy y el ahora. Y que el futuro, lo más lejos que puede tomar en cuenta un político de cara al futuro, son las próximas elecciones. Ahí muere el horizonte muchas veces de la actividad política, del plan político, del diseño de estrategia, del diseño de marketing. Y sí, es bueno reconocer obviamente que en sociedades como las nuestras, el hoy y el ahora marca gran parte de la agenda, gran parte de la pauta. Países como los nuestros, donde todavía situaciones que tienen décadas, que tienen quizás incluso a veces hasta más de medio siglo, pululando como un problema, se mantienen. Y se mantienen específicamente porque desde hace ese tiempo estamos tratando de conseguir la solución utilizando los mismos aspectos, utilizando el mismo razonamiento, utilizando al Estado como la panacea, utilizando al presupuesto de la nación como el Dios al que hay que servirle. Y a partir de ese Dios presupuesto está su iglesia, que es la nómina. Y en eso hay que decir que penosamente han terminado incurriendo todos los partidos del sistema. Es más, nuestro país es una de las naciones donde más difícil se puede dibujar el famoso sustrato o contenido ideológico de los partidos. Yo vi, por cierto, que la encuesta Mark Penn intentaba, además de asignar unas proyecciones de resultados, intentaba colocar a los partidos mayoritarios o de vocación de proyección mayoritaria, porque incluía la Fuerza del Pueblo, los intentaba colocar en el espectro ideológico. Y vaya que el resultado a veces suele ser hasta gracioso. Decir que fulano es conservador y que fulano es de centro izquierda, cuando, a decir verdad, en nuestro país tenemos agentes que mantienen una narrativa, que mantienen obviamente pues una dinámica verbal de Guerra Fría, pero que perfectamente hace muchísimo tiempo fueron cooptados por el Estado y desde allí mantienen pues la misma lógica del capitalismo dominicano, que se parece mucho, demasiado al mercantilismo. Luego está el tema de quienes provienen del mundo del capitalismo, pero entienden que el Estado es un ente muy servicial y muy bueno para socializar las pérdidas de los empresarios, pero mantener sus ganancias, obviamente, en el sector, en el manejo privado. Y así no se puede, es una idea tramposa de nación. Es una idea tramposa.
en algún momento dado habrá que colegir, que se tendrá que tomar una decisión de cuál es el camino y seguir ese camino con los costos que tenga para que se caigan las caretas y dejemos de jugar de una vez por todas a esta mezcolanza. Los conservadores dominicanos, muchos de ellos no son necesariamente libertarios, ni saben lo que es eso, ni con qué se come, pero los conservadores dominicanos, muchos de ellos tampoco pueden vivir sin el Estado. De hecho, una buena parte de lo que la gente conoce como derecha dominicana, al igual ha convivido cuando le ha tocado estar en la nómina pública, con gente que tiene ideas pues claramente contrarias y totalmente que totalmente chocan con lo que cuando están en la oposición luego llaman principios. ¿O no son acaso los partidos con los que ha gobernado gran parte de esa derecha clásica y tradicionalmente dominicana los que tampoco han hecho lo que ahora ellos exigen desde el puesto que tienen en materia, por ejemplo, de los 3 causales, del Código Penal, en materia de la política migratoria? Estaban ahí cuando el desorden fronterizo se agudizaba. Estaban ahí cuando los gobernantes dominicanos miraron hacia otro lado y comenzó el proceso de endeudamiento a gran escala, sobre todo cuando dejamos de pedir prestado a instituciones multilaterales del crédito y pasamos a empeñar parte de nuestra soberanía económica acudiendo a las facilidades del bono de deuda, que por cierto es una extraordinaria herramienta cuando se usa bien, porque otros países la han usado bien. Ese es el bendito detalle. Luego está el tema de que de cara pues a esa trampa extraordinaria en la que hemos caído, de pensar, de predicar y de decirle generación tras generación a los dominicanos que el Estado es ese ogro amigable que le va a resolver todos los problemas, que hemos terminado convirtiendo, señores, algo tan sagrado como la Constitución de la República Dominicana, la hemos convertido en una lista de compras. La Constitución Dominicana tiene como derechos fundamentales, entre comillas, aspectos que solamente se pueden lograr después de muchos años de decisiones correctas en política y que después de fortalecer la libertad del individuo, el individuo puede a través de las diferencias en su rendimiento personal obtenerlas, como son aspectos de seguridad alimentaria, como son los aspectos de tener, de lograr buenos salarios, de emprender, de ahorrar, de adquirir una vivienda o de ser arrendatario de ella. El político promedio, dentro de su enorme incapacidad de resolución de las problemáticas que encontró, se va por el camino más corto. Y en cada una de las últimas transformaciones que hemos tenido en nuestra Constitución, lo que hemos hecho es cargar esa lista de compras. Cualquier día de estos vamos a poner que es un derecho, a lo mejor, tener Netflix, al mismo tiempo que le estamos cobrando impuestos al contenido en streaming, al mismo tiempo que estamos tratando de elevar precisamente el costo que tiene, que la gente que anteriormente con toda la libertad del mundo y que sin ningún gobierno sugerírselo, decidió buscar en esos contenidos, en esas facilidades, aspectos para su diversión, su entretenimiento, su cultura, lo que fuese. La triste realidad es que el presupuesto de la República y el ejercicio presupuestario de cada año, que es una ley que se supone debería discutirse minuciosamente en el Congreso, que debería generar, insisto, debería permitirle a quienes están allí exponer con lujo de detalles su pensamiento. Pero no solamente eso, sino también demostrar los niveles de compromiso con sus representados, porque por algo se llama sistema representativo el que decimos que tenemos. En la práctica sabemos que no ocurre. Un diputado o un senador de una provincia ganadera toma las mismas decisiones que las de un diputado y un senador de una provincia agraria y las mismas de un diputado y senador de un área industrial, si así lo manda el partido. No importa que se perjudiquen las tres, si así lo manda la línea partidaria. ¿Y saben cómo va a cambiar eso? Mis queridos conciudadanos, mis queridas co-víctimas de este sistema fiscal que solamente carga al que produce y solamente castiga al que quiere producir riqueza y echar para adelante. Eso solamente va a cambiar con el voto de ustedes. Y el voto tiene que ser motivado por el criterio. Y el criterio se nutre de muchas cosas. Del deseo de castigar al que lo ha hecho mal, del deseo de prevenir que lleguen muchas veces propuestas populistas, fundamentalistas al frente de la cosa pública, tratar de buscar caminos distintos, apreciar y estudiar correctamente las propuestas. Eso solamente va a cambiar con el voto. Por eso este año electoral vamos a hacer un intento. No va a ser fácil y con esto nos vamos. No va a ser fácil en medio de todos los mensajes que la politiquería pretende imponer sobre la verdadera discusión política. De si se fue, de si se va, de que si se ofendió tal, si es un traidor, si es un tránsfuga. Vamos a buscar los mensajes, las promesas, los compromisos de quienes van a defender a los consumidores, a los contribuyentes y en general
a los ciudadanos que trabajan y producen, sobre todo sin necesariamente depender del Estado. Eso tenemos que buscar y llevarlo a la urna para desde ahí mandar el mensaje correcto.